Cuando es el Día de la Madre, ese día allá afuera está hermoso, radiante, como que el día nos grita, llévenlas a comer, al parque, llévenlas a pasear. Pero cuando es el Día del Padre, hermanos, como que las cosas no pinta bien. Nos llueve, truena, relampaguea, pero bueno, por la voluntad del Señor aquí estamos, ¿verdad, hermanos? Vamos a tratar de empezar ahorita, hermanos, pero antes quiero hacerle un par de preguntas antes de comenzar. Me gustaría preguntarles si hay alguien aquí alguna vez que se ha practicado algún rayos X. ¿Alguien alguna vez se ha golpeado, se ha caído? Sí, ¿verdad? Muchos de repente se han caído y van al médico y les practica un rayos X. Los rayos X, hermanos, es como una radiografía para ver si se le quebró algún hueso, si tiene alguna fisura en algún hueso. Pero también existen los escáner, los CAT-scan. El CAT-scan va un poco más allá que el rayos X, que una simple radiografía. Él va sobre los órganos y investiga un poco más acerca de cómo está la situación de cada órgano. Pero también están los MRI. Esos van más allá todavía que una simple radiografía o que un CAT-scan. Estos van directamente a estudiar profundo el órgano, a ver si no hay problemas que se están desarrollando dentro de ese órgano. Entonces hay muchas veces van al médico las personas y les mandan, ¿no?, a que se practiquen este tipo de exámenes. Son difíciles porque durante ese tiempo uno está tenso. A mí me pasó hace poco, mandaron a mi esposa a hacerle algo similar y estábamos preocupados, ¿no?, dentro de lo que cabe, porque uno no sabe lo que va a aparecer allí, ¿ok? Pero en este día, hermanos, el pasaje que hoy vamos a abordar es similar a un MRI. Es algo que va a tratar de ver, de estudiar, de investigar qué es lo que hay en nuestra alma. Siempre es muy importante, hermano, nosotros como cristianos viviendo nuestra vida, haciéndonos exámenes a nosotros mismos, cómo está nuestra alma delante de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, era algo que él practicaba siempre, cada vez que abordaba un tema con las personas. Él iba al corazón de la persona. Entonces, hermanos, más o menos así va el tema de esta tarde. Vamos a leer un tema que se encuentra, hermanos, en Mateo capítulo 7, verso 24. Le voy a pedir que lo busque, por favor. La ventaja, hermano, de estos resultados es que son personales. Solo usted y el Señor Jesucristo van a saber cuáles fueron los resultados que arrojó este examen del día de hoy. Usted va a tener que tomar una decisión el día de hoy, hermanos. Aunque usted no tome ninguna, automáticamente habrá tomado una. Dentro de la palabra de Dios, hermanos, no hay grises. Es sí o no, aunque la sociedad allá afuera diga de que no hay verdades absolutas, y eso es porque ellos no han leído la Biblia. Vamos a leer, cuando lo tenga, por favor, me da un amén. Después que lo leamos, vamos a orar y le voy a pedir que ore por mí, así es que vamos a leerlo. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos, y descendió con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Oremos, por favor. Padre, te doy gracias, Señor, porque me permites estar delante de tu iglesia. Jesús, te pido que me ayudes, porque pues soy un simple mortal y no puedo y necesito de tu ayuda. Ayúdame, Señor, a darle este mensaje a tu novia que es tu iglesia. Permite que mis comentarios, Señor, no ofendan a tu novia. Permite que mis comentarios, Señor, no agredan a tu novia, Señor, sino que ayúdame, Señor, a transmitir las líneas que has puesto en mi corazón con amor, Señor.
Ayúdame, Señor, porque solo soy un mensajero de tu palabra, Señor, hacia tu novia, que es tu iglesia. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús decimos amén y amén. Vamos a empezar estudiando este tema, hermanos, con toda honestidad. Le pido que sea honesto con usted mismo. Y creo que es de suma importancia, hermano, en estos tiempos que estamos viviendo, hacernos siempre exámenes a nuestra vida, a nuestra alma, ya que nuestra alma es la que está, hermano, en una situación de un destino eterno, para saber en dónde nosotros estamos construyendo nuestra vida religiosa. Pero antes, hermano, vamos a ponernos un poco en contexto. ¿Qué fue lo que estaba pasando en este lugar? ¿Por qué Jesús les dice estas palabras? Bueno, hermanos, este es el cierre del Sermón del Monte. No sé si ustedes lo han leído, pero el Sermón del Monte en Mateo empieza desde el capítulo 5. Y son, hermanos, los más hermosos momentos que vivieron las personas en el tiempo cuando Jesucristo estuvo en persona. Dios en persona, hermano, hablándole directamente a sus corazones. Eso fue impresionante, hermanos. El tema de hoy se llama Los dos cimientos, lo puede ver ahí en pantalla. Y él usa ilustraciones, hermano, entre la roca y la arena. Y de qué manera las personas construían sus viviendas en aquel tiempo. Es impresionante cómo él usa algunas ilustraciones de la vida cotidiana de ellos. Usaba mucho acerca del sembrador. ¿Por qué? Porque mucha gente vivía de la siembra y de la agricultura. Palestina, hermano, o el territorio de Israel, actualmente está ubicada al este del mar Mediterráneo. Entonces es una zona costera y los que son de costa saben de que para construir en esos lugares es muy importante buscar un lugar sólido para hacerlo, ya que pues la arena es algo movible. Él les está enseñando desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7, 22, temas como, por ejemplo, las bienaventuranzas, la sal de la tierra, la luz del mundo, Jesús y la ley, Jesús y la ira, Jesús y el adulterio, Jesús y el divorcio, Jesús y los juramentos, el amor hacia los enemigos. Todo eso lo enseñó en el capítulo 5. Luego va el capítulo 6, Jesús y la limosna, Jesús y la oración, Jesús y el ayuno, tesoros en el cielo, la lámpara del cuerpo, Dios y las riquezas, el afán y la ansiedad. En el capítulo 7, el juzgar a los demás, la oración y la regla de oro, la puerta estrecha, por sus frutos conoceréis, nunca os conocí, y las dos cimientos, que eso es lo que estamos estudiando el tema de hoy. Estos temas fueron 22 temas, hermano, que Jesús utilizó para hablarle a su audiencia ese día. Y él cierra con esta porción que vamos a estudiar la mañana de hoy. Después de todos estos temas, hermanos, él trata de ir al corazón de ellos, porque ellos estaban en una posición que ellos ese día tenían que tomar una decisión para vida eterna en sus vidas. No había mañana, no había después. ¿Por qué, hermanos? Porque el mañana no es de nosotros. Muchas personas que estuvieron el año pasado en vida, hoy ya no están. Muchas personas que ayer estuvieron con vida, hoy ya no están porque tuvieron que partir. El día no es de nosotros, el día le pertenece al Señor. Vamos a analizar este pasaje, vamos a ver qué fue lo que nuestro Señor Jesucristo le dijo a su audiencia y por extensión y por aplicación nos dice a nosotros en esta mañana. En esta porción vemos a dos grupos de oyentes, a los obedientes y a los desobedientes. Los dos grupos escucharon la verdadera palabra de Dios, pero algunos oyen y obedecen y otros desobedecen. Algunos ponen su confianza en la justicia del Señor y otros siguen confiando en su propia justicia. Aunque este aspecto, hermano, de estos dos grupos no será visible sino hasta el juicio final. Lo que enseña este pasaje, hermano, que incluso los desobedientes, ellos creen que pertenecen a Dios y hacen una profesión convincente de Él. Oyen la palabra de Dios y la reconocen como palabra de Dios, pero ellos creen que solo con conocerla y reconocerla es suficiente para agradar a Dios y asegurarles un lugar en el cielo. De estos es que habla la palabra, que aquel tiempo dijo Jesucristo, me dirán Señor, Señor,
Pero si en tu nombre hice grandes milagros, eso lo podemos ver en Mateo 7:22. Muchos me dirán, dice el pasaje, en aquel día me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos grandes milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Estas personas, hermano, estaban confundidos, estas personas estaban asombrados, dice. Ellos decían, ¿cómo es posible si yo en tu nombre eché fuera demonios, si yo en tu nombre profetizaba, hacía grandes milagros? Pero ¿qué es lo que estaba pasando, hermanos? Que ellos habían construido su casa sobre sus propias ideologías y no sobre los mandamientos del Señor. Es lamentable, hermanos, que en estos tiempos la mayor parte de allá afuera, muchos lugares cristianos y no cristianos en el sentido general, están viviendo en situaciones así, hermanos. Sus vidas, en vez de estar siendo fundamentadas sobre Cristo, están siendo fundamentadas por ideologías que los están engañando. Los falsos oyentes construyen su casa religiosa, pero se engañan a sí mismos en cuanto a la realidad de estas casas. Jesús les dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora la pregunta, hermanos, es ¿cómo me doy cuenta? ¿Cómo me doy cuenta si yo estoy edificando mi casa sobre la roca? Porque las similitudes son idénticas, aunque hay diferencias radicales. Vamos a empezar a estudiar nuestro pasaje y vamos a ir sobre algunas frases que el Señor Jesucristo les dijo en esta porción. La número 1, vamos a ver las similitudes entre estos dos grupos de personas que estaban allí. Hasta este punto, hermanos, los dos constructores han sido expuestos al Evangelio de Jesús. Todos, hermanos, todo este grupo había sido expuesto al Evangelio de Jesús. Dice el pasaje, cualquiera pues que me oye estas palabras. Se aplica tanto al hombre prudente como al hombre insensato. Los dos conocían el camino de la salvación. Vamos a ver la segunda similitud. Los dos empiezan a edificar una casa después de haber oído el camino acerca de la salvación. El hombre prudente edifica su casa que representa su vida espiritual sobre estas palabras de Jesús. Y lo que podemos deducir es que el hombre insensato, aunque escucha las palabras de Jesús, no las hace. Cree que la vida que lleva es cristiana y que por lo tanto es agradable a Dios. Él no edifica una casa pensando que se va a caer, nadie lo hace. Usted cuando empieza a edificar una casa, usted no dice, no, pues se va a caer dentro de un mes. Él no piensa eso, él cree que está construyendo la mejor casa posible. Pero mire lo que dice Jeremías 17:9, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Porque muchos de estos que están construyendo sus casas o sus vidas espirituales, la están construyendo sobre la arena. Los dos constructores están confiados que sus casas resistirán, pero la diferencia es que uno de ellos ha puesto su confianza en el Señor, mientras que el otro la puso en sí mismo. La tercera, al parecer los dos constructores edifican su casa en la misma ubicación. Esto lo podemos ver porque la misma tormenta los golpea a ellos. En otras palabras, hermano, las mismas situaciones que le pueden pasar a su vecino, se le muere alguien, un ser querido, una desgracia con un hijo, le podía pasar a los dos constructores. No vemos ninguna ventaja del uno sobre el otro. Estaban en el mismo lugar, posiblemente visitaban la misma iglesia. Oían las mismas prédicas domingo tras domingo, iban a sus discipulados y conocían a las mismas personas, eran idénticos. La 4, lo que podemos ver es que ellos construyeron el mismo tipo de casa, por fuera era muy parecida. Según todas las apariencias, el hombre insensato vivía de la misma manera que el hombre prudente. Podríamos decir, hermanos, que los dos hombres eran cristianos de buena moral. Servían la iglesia, daban sus aportaciones domingo tras domingo y eran buenos vecinos y parecían vivir de la misma manera. Pero, ahí hay un pero tenían grandes diferencias radicales, hermanos. El problema de estos constructores eran que la diferencia de sus edificaciones
no se podían ver por fuera, pero sí queda claro que eran más importantes que sus similitudes o de su parecido. La clave es de entender, hacer y cumplir la palabra de Dios. Muestra obediencia. El otro no lo hace, no practica la palabra, muestra una desobediencia. Uno construye las especificaciones divinas dadas por nuestro Señor, mientras que el otro usa las suyas propias. Las más grandes diferencias que existen entre estos dos constructores es la manera de cómo están sentadas las bases de sus construcciones. Espero y me vaya entendiendo acá, hermano. Estoy hablando de cómo nosotros estamos edificando nuestra vida espiritual, hermanos. Dónde nosotros estamos sentando los simientes de nuestra alma. ¿En dónde está sentado? El hombre prudente edificó su casa sobre la roca, mientras que el insensato sobre la arena. La palabra aquí, hermano, roca es Petra. Esta palabra aquí no significa piedra, ni siquiera peñasco, sino una gran extensión de piedra sólida. Es algo, hermano, sólido, estable e inamovible. Y eso fue provisto por Dios para que nosotros edificáramos nuestra roca. Es algo que nosotros no podíamos producir y ni podremos nunca, hermano. Nadie de nosotros puede producir esa roca, porque esa roca es nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que todas las religiones que no predican a Cristo son falsas. Todas, hermanos, que no predican a Cristo son falsas. Por ejemplo, y con permiso, si hay alguna persona que cree que es católica, por ejemplo, la Iglesia Católica dice que ellos están edificados sobre la roca, pero que esa roca es Pedro. Eso, hermanos, eso es un error. Por el contrario, hermano, la arena es algo inestable y sumamente móvil. Estos son todos aquellos que dicen, la mucha letra mata. No es para tanto, la Biblia no tiene que entenderse literal o que hay que hacer todo lo que ella dice. Cuidado con estos comentarios, hermano, con estas filosofías de este siglo XXI. Cuidado con eso, hermano, que la Biblia es un libro obsoleto, que ya no hay que ponerle atención, que todos los temas que están aquí fueron temas para el primer siglo. Cuidado con eso, hermanos. Nosotros tenemos que edificar nuestra vida sobre la palabra de Dios. Sin embargo, el prudente, hermano, edifica su casa sobre la roca. Este constructor es aquel que oye la palabra de Jesús y la hace. Edificar sobre la roca equivale a obedecer la palabra de Dios en todo tiempo y en todo momento. Después que Pedro declaró quién era Jesús, él le dijo, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, refiriéndose a él mismo Jesucristo, dijo, edificaré mi iglesia. Esta roca que se menciona es la misma, hermano, de la cual nosotros estamos hablando. Y Él es la roca que ha sido provista para que así como Cristo, hermano, edifica su iglesia sobre Él mismo, nosotros también podamos edificar nuestras vidas en Él. Una marca de un verdadero discípulo no es simplemente oír la palabra de Dios, sino creer y hacer la palabra de Dios. Los verdaderos discípulos de Jesús son aquellos hacedores de la palabra de Dios y no tan solamente oidores, engañándose a ellos mismos. Mire lo que dice Santiago 1:22. Le pido que lo busque, por favor, porque es muy importante esta cita. Santiago 1:22 dice, cuando lo leía digo, el hermano Santiago se ha de haber ganado un par de enemigos por esta declaración. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. El ejemplo más grande, hermanos, de donde se está edificando nuestras vidas es el ejemplo de Judas. Él estuvo con Jesús todo el tiempo de su ministerio, vio los milagros que él hizo, estaba con los discípulos, estaba siendo discipulado por el mismo Jesucristo, era testigo ocular de grandes milagros que se hicieron. Es más, en la última cena, cuando Jesucristo dijo, uno de ustedes me va a entregar, entre ellos se miraban y no podían determinar quién era.
Porque Judas se parecía a Pedro, a Simón, a Juan, eran igualitos, eran idénticos, se parecían ellos. Pero el problema fue cuando vino la prueba sobre cada uno de ellos. La casa de Judas cayó, mientras que la de Pedro, hermano, se mantuvo firme porque había puesto sus cimientos en Cristo. Por eso nuestra fe, hermano, no debe estar sujeta en milagros, porque le puedo asegurar que ninguno de los que estamos aquí ha visto ni siquiera la mitad de los milagros que vio Judas. Y todos sabemos el final de este hombre. En otras palabras, hermano, una persona que dice conocer a Cristo, pero no le obedece, no tiene una imagen perdurable de lo que trata esa vida. Habla muy bonito de lo que Cristo es, lo que Cristo puede hacer por él. Pero esta imagen pronto se desaparece. Su experiencia con el evangelio es vacía y de corta duración. Usted lo escucha hablar y dice, wow, cómo ama a Dios. Pero cuando mira el fundamento de su casa, usted ve que su fundamento está sobre la arena. Muchas personas allá afuera, usted le pregunta, ¿usted cree en Dios? Sí, dicen. Y cuando los escucha hablar o cuando ve sus acciones, miren lo que dijo nuestro hermano Tito, por favor, Tito 1:15 al 16. Tito capítulo 1, verso 15 al 16. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Mire la frase, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Profesan conocer a Dios y su verdad, pero el no seguirle, hermano, y obedecerle su palabra es estarse engañando a uno mismo y estar construyendo una casa sobre la arena. La única confirmación de la salvación es una vida de obediencia. Es la única prueba que la Biblia menciona que estamos bajo el señorío de nuestro Señor Jesús. La obediencia es el requisito de la salvación. Nosotros recibimos el llamado, hermanos, pero tenemos una responsabilidad de atender el llamado, de atender al llamado. La casa edificada sobre la roca es vivir una vida de obediencia al Señor. Este es el tema que está centrando Jesús en todo el Sermón del Monte. Es la vida que tiene una visión bíblica de sí misma. Es una vida que se preocupa de la justicia interna en lugar de la externa. La casa edificada sobre la roca es la vida que se despoja del endioseamiento y el orgullo, que está triste por el pecado y llora por ella. Por ello, esta persona hace lo máximo por estar siempre en comunión con el Señor y su palabra. Este constructor no pone su vida espiritual en opiniones o actitudes y voluntades humanas que siempre son cambiantes e inestables. Edificar sobre la arena es construir, es construir en la voluntad humana, en realizar nuestros sueños, en propósitos personales, en nuestra autoestima, en la arrogancia moral. Además, hermanos, de la gran diferencia en los cimientos que pusieron estas dos personas, el hombre prudente edifica su casa de la manera difícil, mientras que el insensato de la manera fácil. Uno escoge la puerta estrecha y el otro escoge la puerta ancha. Uno busca una roca sólida para edificar, mientras que otros se van en zonas, se ven agradables, no importándoles, hermano, que sea una zona de alto riesgo para él y para sus familias. Construir la casa sobre la arena es fácil. ¿Por qué es fácil? Número uno, es rápido. El insensato tiene prisa y su primer deseo es complacerse a él mismo y por ende toma la ruta más fácil para lograrlo. En la obra de la iglesia quiere cosas rápidas y mucho trabajo, y muchas veces no le interesa si esto contradice o no la palabra de Dios. No tiene tiempo para escudriñar la palabra de Dios en busca de la verdad correcta, para hacerse un autoexamen y darse cuenta de cómo está viviendo su vida espiritual. Siempre está buscando lo que es agradable para él y no lo correcto, lo que es placentero y no lo verdadero, lo que le satisface y no lo que le santifica. Este hombre insensato siempre tiene excusas. Jesús le muestra la exigencia de vida y sale corriendo. Dice amar al Señor, pero cuando escucha que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, huye. Dice en Lucas 9:57 al 59,
Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Y él le dijo: Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Solo es que el Señor demande, hermanos, y el insensato huye del compromiso del servicio. Las lluvias y los ríos que habla este pasaje, hermanos, según lo que hemos venido estudiando, no se parece a que fueran juicios físicos. Más bien, hermanos, es el juicio que todo hombre enfrentará en el día final de su vida. Esta es la última prueba que enfrentaremos, hermanos, como seres humanos. Esto es algo así. Se recuerda en el tiempo del pueblo de Israel cuando estaban cautivos por Egipto. Dice la palabra de Dios que la última plaga fue un espíritu de muerte y pasó sobre toda la nación, matando solo a los primogénitos de los israelitas. Mas sin embargo, hermanos, los primogénitos de todos los hebreos se mantuvieron firmes, porque Dios le mandó a Aarón y a Moisés que mataran un becerro y que pusieran su sangre en los linteles y en las ventanas, para que el espíritu de muerte, al ver esa señal, no pasara sobre ellos y no los matara. Hermanos, simbólicamente ese es nuestro Señor Jesucristo, que un día, hermanos, Él también murió, hermanos. Murió y fue provista esa roca para que nosotros pusiéramos nuestros fundamentos en Él, hermano, que es nuestra roca. Para que en el día final, cuando estemos ante el gran juez, hermanos, nuestra casa se mantenga firme y no caiga y no suframos daño. Y ese juicio, hermano, dejará al descubierto cuál es la religión verdadera, quién es el trigo o la cizaña, quiénes son ovejas y quiénes son cabritos, quiénes entrarán por la puerta estrecha y quiénes por la puerta ancha. La única diferencia de esta tormenta, hermanos, es en relación al hombre prudente y al insensato, es la manera de que ésta afectan sus casas. La casa del prudente pudo haber sido sacudida, pero no cayó, porque estaba fundamentada sobre la roca que es Cristo. Pero cuando la misma situación vino sobre la casa del insensato, la destruyó y fue grande su ruina. La construcción quedó totalmente demolida, hermanos, y perdió todo, dejando al constructor sin nada. De la misma manera será todo aquel que haya construido su casa sobre la arena, despreciando la gran roca que fue provista por nuestro Señor Jesucristo. Mientras que el hombre prudente, hermano, edifica con cuidado, hay esencia y gran importancia en lo que está haciendo. En el pasaje paralelo, hermano, con Lucas, dice que el hombre prudente cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. No se conformó, hermano, a que solo lo llamaran cristiano, a una conversión de fe nada más, de esas rapiditas que no tienen arrepentimiento, que el predicador le dice: levante la mano, de aquí vamos a orar, repita conmigo, usted se muere y es salvo. No se conformó a eso, hermanos, sin lamentarse por su pecado y sin desesperarse por su maldad personal. La diferencia más trágica de estos edificadores de esto son sus destinos eternos. Las palabras finales de Jesús en esta porción son: y fue grande su ruina. El resultado, hermanos, para todos aquellos que rechazan a Jesús, no es solo dejar de ir al cielo a una vida feliz con Él y estar en un lugar placentero, sino que serán destinados al castigo eterno, en donde el gusano nunca muere. Es un tormento eterno, dolor que seguirá aniquilándolos por toda la eternidad. Ay, disculpe por estas expresiones si nunca las había escuchado, hermanos, porque desafortunadamente, hermanos, el tema del infierno se ha quitado de las predicaciones de la iglesia, y eso es un problema. Muchos dicen: no, lo que pasa es que se influye temor. Sí, pero es que es bíblico y hay que predicarlo, hermanos. Hay que predicarlos. El que rechaza a Cristo no espera, hermanos, ser echado al infierno, sufrir por toda la eternidad. Es por eso, hermanos, que un cristiano nacido de nuevo debe de vivir una vida de obediencia a la palabra de Dios. Debemos vivir una vida en obediencia a la palabra de Dios, hermano, porque ese es el fruto, hermano, de su nacimiento, la obediencia de la palabra de Dios. ¿Cómo va hasta acá el Emory? ¿Vamos bien?
¿sí? Es muy importante, hermanos, que analicemos y miremos cómo está nuestra vida, hermanos. Ese fue el propósito, el cual Jesús, cuando le hablaba a su audiencia, Él les hablaba a su corazón. Él hizo muchos milagros, hermano, para confirmar su llamado, que Él era el Hijo de Dios, porque nadie había hecho los milagros que Él hizo. Eso lo hemos visto en el Evangelio de Juan, que se nos ha venido predicando. Pero en sí, hermano, el propósito más importante que Jesús, cuando les hablaba, era sus corazones, su alma, hermano, lo más valioso que tiene el ser humano. Eso es muy importante que nosotros hagamos una investigación en nuestra alma y decir, wow, ¿dónde está puesta mi vida espiritual? ¿Realmente yo estoy viviendo como un hijo de nuevo? ¿Como un nacido de nuevo? Yo soy un cristiano que soy cristiano cuando me ven, cuando no me ven, y cuando estoy en privado, yo solo en mi casa, o estoy sentado de repente en un lugar privado, solo yo con mi celular. O escuche, olvídese el celular, usted y sus pensamientos. ¿Realmente soy esa persona? Es muy importante, hermanos, vivir así, porque usted mismo es el que se condena o el que se salva en este sentido. Nuestra alma nos acusa o nos defiende de la manera de cómo nosotros vivimos. Es lamentable, hermano, dentro de las iglesias, que usted le pregunta a alguien si es salvo y dice, no sé, eso nadie lo sabe. ¿Cómo que no sé? Nosotros, hermano, como hijos de Dios, debemos de saber cómo está nuestra vida espiritual. ¿Dónde estamos nosotros construyendo nuestra vida espiritual? Dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Fue uno de los sermones más hermosos, hermanos, dichos por el Señor. Y de la misma manera que fue aceptado, fue rechazado. Lo mismo que pasa hoy, hermanos. Lo mismo que pasa hoy, a los grupos de personas se les predica el evangelio, unos reconocen su pecado, proceden al arrepentimiento, arreglan su vida espiritual, se afirman, empiezan a decir, wow, hay razón, tiene razón el predicador. Acuérdese que, hermanos, este es un mensaje que nosotros traemos para su vida. Tiene razón, voy a arreglar, voy a corregir. Este examen me ha dejado estas cosas que estoy viendo que no están bien en mi vida. Voy a arreglarlos. Mientras otros, hermanos, seguirán su camino como si nada. Y eso solo confirma lo dicho por nuestro Señor Jesús en versos atrás. Dice, porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son las que la hallan. Pocos son los que la hallan. La gente se admiraba de su doctrina. Esto refleja como que habían quedado bocabiertos de cómo el Señor les enseñaba su palabra. Habían quedado sorprendidos. Wow, nadie nos había enseñado. Nadie nos había hablado como Él. Ellos nunca habían escuchado tanta sabiduría y coherencia en los comentarios de Jesús. Nunca los habían escuchado. Y cómo había denunciado a los falsos fariseos de sus enseñanzas falsas. Porque ellos tenían mucha doctrina de hombres y no fundamentaban su vida en sí, en el Mesías que había de venir. Y nunca habían escuchado una declaración tan clara de la salvación. Nunca habían oído una declaración tan espantosa de advertencia al respecto de las consecuencias de no poner, hermanos, la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hoy estamos aquí, hermanos. El evangelio es predicado a todas las personas, a los prudentes e imprudentes. Pero usted tiene una responsabilidad. Yo he escuchado muchas personas que me dicen, pero ustedes muchas veces dicen de que Dios es soberano y que Dios salva a los que Él quiere y a los que no. Hermano, déjame decirte que Dios es soberano y Dios sabe eso. Pero el apóstol Pablo decía que el evangelio tenía que ser predicado a todo el mundo porque él no sabía quiénes iban a ser salvos. Pero la responsabilidad, hermano, es tuya. No nos vamos a poder parar delante de Dios y decirle, Señor, tú nunca me llamaste. No le vamos a poder decir eso. Porque tenemos una responsabilidad, hermano, de proceder al arrepentimiento, al llamado de la predicación del evangelio. Pero una de las cosas que los sorprendió fue que Él les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los fariseos.
Los escribas citaban a otros para darle autoridad a sus enseñanzas, pero Jesús citó solamente la palabra de Dios y habló con la autoridad final, con la relación a la verdad, porque Él era Dios, hermano. Jesucristo sabía de lo que Él estaba hablando y les enseñaba a ellos para que ellos pudieran proceder al arrepentimiento. Presentó la verdad eterna de modo sencillo, directo y con amor, no como los fariseos con odio y rencor, ni haciendo consultas a otros escritos. Aquello asombró a la multitud. La gente se admiraba de las enseñanzas de Jesús, porque las enseñanzas de Él eran asombrosas. Pero lo que estas personas necesitaban no era admirarse de eso, hermanos, sino creer en ellos. No necesitaban asombrarse, sino obedecer. El único propósito por el cual Jesús les compartió este mensaje fue por su salvación, hermanos. Y es el único propósito por el cual, hermanos, este mensaje está siendo predicado hoy. Es por tu salvación. No sé si tú has venido una vez o dos veces. No sabemos, después de estos exámenes, no sabemos, solo tú sabes cómo está tu relación con Cristo. ¿Realmente tu casa está firme? ¿Estás preparado para esa prueba final, que estemos parados ante el gran juez? ¿Realmente tu casa se va a sostener a esos embates? ¿O va a caer porque está fundamentada sobre la arena? Eso solo tú lo sabes, hermano. Eso solo tú lo sabes. Pero como siempre, como dice la palabra, muchos decidieron tomar la puerta ancha y pocos la puerta angosta. La mayoría solo escuchará, pero no se arrepentirán. ¿Por qué, hermano? Porque muchas personas dejan todo para después. Principalmente los jóvenes se ven jóvenes y dicen: yo tengo toda una vida por delante. Es mentira. Te está engañando tu corazón. Te está engañando tu corazón. El tiempo no es de nosotros. El tiempo es hoy. Hoy tú te vas a ir de este lugar al rato y tú tendrás que haber tomado una decisión. Si no has construido tu casa sobre la roca, tú tendrás que tomar una decisión de hacerlo o seguir poniendo tus cimientos sobre tus filosofías, sobre tus ideas, ignorando los consejos de la palabra. Jesucristo les aconsejaba, y yo les aconsejo que tomen el camino estrecho. Mas sin embargo, hermanos, el corazón del hombre es engañoso y contra él es que luchamos nosotros, hermanos. Nosotros no peleamos contra el diablo, nosotros no peleamos con nuestros vecinos, nosotros peleamos con nosotros mismos. Por eso el apóstol Pablo decía: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque él sabía que tenía una lucha, hermanos, en su cuerpo contra el pecado, hermanos. Nosotros debemos de presentar una lucha todos los días. Y eso es un reflejo de dónde estás construyendo tu casa, hermano. Si es sobre la roca, tú serás esforzado. Tú te levantarás, hermano, siempre con tu mente puesta en la palabra, buscando un momento para orar, buscando un momento en donde, hermanos, alinear tu vida hacia la palabra de Dios. Cuando tú ves una ideología o un comentario o una situación, tú dices: ¿esto realmente está pegado a la Biblia? ¿O no lo tengo que hacer para quedar bien con mi círculo de amistades, aunque contradice la Biblia? No, hermanos, debemos de vivir conforme a lo que dice la palabra, porque eso es el reflejo de que nosotros estamos fundamentando nuestra vida en la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Usted está hoy aquí. Este sermón, hermano, le tocó escucharlo a usted el día de hoy. Hoy probablemente puede ser, solo Dios lo sabe, que este sea el último sermón que usted puede escuchar, ya sea para los que están sentados acá o por los que están a través de las redes sociales. El obedecer al llamado es responsabilidad de la persona. Nadie, hermano, puede adquirir la salvación por usted. Solo alguien lo hizo, que fue Cristo, y la puso, hermano, a la disposición de todo aquel que se arrepiente y pone su confianza en el Señor Jesucristo. Espero, hermanos, que este mensaje sea atesorado en tu corazón y lo pienses, si es que todavía no te toca dar cuentas y enfrentarte a la última prueba de tu vida. Pero si tú eres uno, hermano, que has puesto ya tu edificación sobre la roca que es Cristo, descansa en paz. Descansa en paz, porque así como al prudente, hermano, se le alerta, también al que ha puesto su vida sobre Cristo, hermano, se le conforta, hermano, y se le alienta.
se le alienta porque está construyendo su casa de la manera difícil. No es fácil, hermanos. No es fácil porque estamos luchando con un enemigo que tenemos, que somos nosotros mismos. Pero en aquel día, hermanos, nuestra vida permanecerá, hermanos, porque estamos en Cristo. Tú dependes si tu vida permanece o tu vida, hermano, en ese día descese y terminas en otro lugar que no sea el cielo. Amén, hermanos. Esto es todo por el día de hoy, hermanos. Que Dios te bendiga. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.